Mario Silva es un conocido comunicador y político venezolano, adscrito al chavismo desde la aparición misma de ese movimiento político. Desde su programa La Hojilla, en antena desde el año 2004, Silva se ha convertido en una de las figuras que con más ímpetu ha confrontado en la lucha política de ese país latinoamericano, desde una posición claramente alineada con los gobiernos bolivarianos. Tras la agresión militar de los Estados Unidos del 3 de enero y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Mario Silva mantuvo una posición de cierre de filas con el nuevo ejecutivo de Delcy Rodríguez, llegando incluso a afear la conducta de quienes ya realizaban algunas críticas a la presidenta encargada por sus tempranas concesiones a la administración de Donald Trump. Sin embargo, progresivamente, Silva comenzó a introducir matices en sus intervenciones. Una insistencia en la necesidad de potenciar la organización popular, advertencias implícitas y, finalmente, el anuncio de que seguiría emitiendo sus programas en las redes sociales, al ser apartado de los medios públicos por su posición crítica. En la última emisión de otro de sus programas, Al filo de la medianoche, Silva decidía, finalmente, hablar sin ningún tipo de reservas, denunciando que en Venezuela Estados Unidos estaría dando un golpe de Estado y derrocamiento de la revolución bolivariana sin disparar un tiro y en nombre de la paz. Laura Dogu, o algo así, que se llamaba la encargada de negocios del imperialismo, aquí, en tierra nuestra, la que nos trajo al jefe de la CIA, aquí, en tierra nuestra, la que nos trajo al encargado de hidrocarburos del imperialismo, nos puso aquí, ¿verdad? Se fue, se despidió. Y nos trajo a un señor llamado John Conrad. Creo que se llama John Conrad. Ahorita lo vamos a verificar. Este tipo llega a Venezuela. Nosotros hemos visto con mucha preocupación varias cosas que han estado pasando. No solamente porque Estados Unidos ha estado haciendo con nosotros lo que le da la gana. ¿Sí? Eso hay que aceptarlo, ¿saben? Hay que aceptarlo. Y nosotros no podemos seguir pensando en que tenemos una pistola en la cabeza y nosotros tenemos que negociar con ellos porque a ellos les da la gana de tenernos una pistola en la cabeza. Y yo hice un artículo que se llama Tengo un dolor de Chávez. Lo quiero leer. Hay gente a la que no le gustó el artículo. Me critica. Me dice que incluso yo no estoy acompañando a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias. No, todo lo contrario. Yo estoy exponiendo un tema que para mí es muy preocupante, ¿verdad? Porque el imperialismo está campeando en nuestro país, está haciendo lo que le da la gana. No sé cuántas veces he repetido que con el imperialismo no hay posibilidad alguna de negociar absolutamente nada. De hecho, pensar o hacernos creer que con los Estados Unidos se puede llegar a algún tipo de acuerdo, puedo afirmar rotundamente que sí es una insensatez. Pensar o hacernos creer que la paz se puede alcanzar presentándole buenas credenciales o carta de buena conducta a los Estados Unidos es definitivamente otra insensatez. Empecemos con el reciente nombramiento del nuevo encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Barrett viene de haber sido denunciado por el presidente de Guatemala, Arévalo, por haber presionado desde la Embajada de los Estados Unidos en ese país para que se eligieran nuevos magistrados para la Corte Constitucional y poder influir sobre las decisiones que afectarán los intereses norteamericanos en Guatemala. No es un capricho nuestro suponer que viene a reordenar al antojo gringo un cambio en los poderes judicial, electoral, legislativo y como fin último el poder ejecutivo. Una invasión silenciosa
gratuita y sin resistencia del Estado venezolano. O lo que es más simple, un golpe de Estado y derrocamiento de la revolución bolivariana sin disparar un tiro. Todo en nombre de la paz. Lo demás, apropiación de nuestros recursos naturales, privatizaciones, violación a la soberanía y la pérdida de nuestra libertad, incluyendo la derogación, que ese es su principal objetivo, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, será servida en bandeja de plata. Por eso tengo un dolor de Chávez en el corazón. Quien me diga lo contrario o trate de descalificarme, tildándome de traidor o de haberme pasado a la acera de enfrente, que se vea frente a un espejo y luego se vea los pies, porque yo sigo en la acera del comandante Chávez. Por eso tengo un dolor de Chávez en el corazón. Igual pasa con la celebración de haber sido admitidos nuevamente por el exclusivo club del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. ¿De verdad creen que es una panacea retornar al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial? ¿Para qué? Pareciera que estuviéramos involucionando al año 1989, cuando Carlos Andrés Pérez anunciaba el paquetazo, que fue la espoleta que hizo explotar de rabia anárquica a todo un pueblo cansado de ser esquilmado y víctima de la burguesía reinante de aquellos tiempos, que jamás esperábamos pudiera repetirse. Muchos me dicen, algunos que creen ingenuamente, que no podemos negociar de otra manera porque tenemos una pistola en la cabeza. Que bajemos la cabeza, que nos arrodillemos, que nos silenciemos, que nos cosamos la boca, que sigamos el camino de la realpolitik como si nada está pasando. Y aceptemos calladitos que el imperialismo nos destruya 27 años de revolución como si nada ha pasado, y que finalmente el pueblo sea quien ponga los muertos. Pero disculpen, no puedo. Simplemente no puedo. Por eso tengo un dolor de Chávez en el corazón. Nosotros teníamos la ventaja porque a los gringos no les convenía una guerra en su patio trasero. Nosotros teníamos la ventaja porque Estados Unidos no tiene la capacidad numérica para ejecutar una invasión a Venezuela. Podían superarnos con su poderío aéreo, pero no tendrían capacidad terrestre para entrar en territorio venezolano, como tampoco les conviene que nosotros, tal y como lo ordenó el comandante Chávez, pudiéramos destruir todos los pozos petroleros para que ellos no se beneficiaran de nuestros recursos. Nos necesitan sanos, salvos y dóciles. Por último, ¿a quién o quiénes beneficia esta Pax Gringa? ¿Quiénes ponen los muertos? El silencio, el silenciamiento, la mordaza hace más ruido que una explosión. Como dijo Fidel, soy testigo de eso. Hay que poner el oído en el piso para escuchar el rumor del pueblo. La revolución no se lleva en la boca para alardear de ella, se lleva en el corazón para luchar por ella. Por eso tengo un dolor de Chávez en el corazón. Silva defendió también que Venezuela, contrariamente al relato que ha servido para justificar la política de concesiones del gobierno de Delcy Rodríguez, sí tenía posibilidades de resistir frente a la agresión imperialista de los Estados Unidos. Estos estatutos del libro rojo del comandante Hugo Chávez, del PSUV, dice que nosotros estamos en el deber de defender nuestra patria con las armas. Pues siempre lo decía el comandante Hugo Chávez. Él sí decía concretamente, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y había que prepararse, había que responder. 4,5 millones, casi 5 millones de milicianos.
¿De verdad ustedes creen que el imperialismo norteamericano podía venir a invadir? Y ahora lo está haciendo de manera silenciosa. Viendo a la patria mancillada y humillada por el imperialismo norteamericano, queremos debatir sobre ese tema. Es nuestra posición. ¿Y que somos traidores ahora? Parece un chiste, pero no lo es. Es una condición impuesta que exige silencio, produce miedo y expone la cobardía en aquellos que alguna vez levantaban voces de guerra y aparente camaradería. El objetivo es aplastar a quien confronta, pregunta, argumenta e incomoda. Muchos le han preguntado a este apestoso, ¿qué hacer? ¿Qué propones? Prepararnos. Vamos a prepararnos colectivamente, pueblo y Fuerza Armada. La guerra es inevitable. La paz no es posible si no nos preparamos para defender la independencia que el comandante Chávez nos dejó. Más temprano que tarde, los gringos tratarán de imponer su lógica de dominación. Nos amenazarán con bombardeos y habrán quienes, en defensa de sus intereses, negociarán armisticios humillantes o acuerdos que favorezcan al enemigo. Nadie está autorizado a deshonrar mi revolución y nadie puede decidir por mí y por millones como yo que pudimos responderle el 3 de enero a la cobarde y criminal agresión yanqui que costó vidas de internacionalistas cubanos y de camaradas venezolanos. Fueron ellos, yanquis de mierda, el imperialismo que dejamos de mencionar por diplomáticos recursos retóricos, los que nos agredieron y asesinaron. Y una minoría no puede decidir por todo un pueblo si nos arrodillamos y le agendamos con leyes la vía más fácil para que nos jodan. La propuesta de este apestoso es simple. Vamos a prepararnos, vamos a resistir y vamos a enfrentar al enemigo. No tenemos nada que perder porque mucho hemos perdido y ellos, los gringos, tienen mucho que perder. Porque no podemos seguir haciendo las concesiones que les facilite esa invasión silenciosa y licenciosa, disoluta, auspiciada por intereses subalternos que han borrado a Chávez del imaginario burgués que lo sustentan. Que sigan tildándonos de apestosos. Eso no importa. El pueblo apestoso tiene memoria. Silva denunció asimismo que las políticas de entreguismo al imperialismo estadounidense del actual gobierno venezolano estarían vulnerando la Constitución bolivariana del país. Con todo y eso, nuestra Constitución sigue blindándose. Sigue blindando a nuestro pueblo. Y habrá acciones que van a acometer en contra de nuestro país que de alguna manera violarán a esa Constitución. La van a violar y la están violando. Porque muchas de las acciones que puedan estar acometiendo son de hecho una violación a la Constitución y son írritas. Entregarnos al imperialismo norteamericano es írrito y va contra nuestra Constitución. Hay que decirlo. Sin temor ninguno. Y va a haber una campaña en contra de nosotros. Va a haber una campaña que me resbala, ¿saben? Me resbalan. Se los digo honestamente. Nosotros estamos reducidos, ¿saben? Sin recursos. Prácticamente raspando la olla, ¿saben? Pero haciendo el trabajo. Porque ese trabajo va en honor a ese señor que está en el cuartel de la montaña, ¿saben? Ese señor nos dio voz. 27 años de revolución llevamos en que ese señor nos dijo, ustedes pueden hablar, ustedes pueden confrontar, ustedes pueden debatir.
y le dijo a nuestro pueblo, ustedes tienen el deber revolucionario de defender esta revolución. Finalmente, Silva insistió en la necesidad de luchar para evitar que el pueblo venezolano sea traicionado nuevamente, apelando a la obligación de defender la revolución que le costó la vida al comandante Hugo Chávez. Nosotros no somos ni ilusos ni idealistas, somos realistas. Hemos venido haciendo desde hace ya 1 año y pico, mostrando lo que para nosotros, y estaríamos encantadísimos que si quieren debatirlo, lo debatan con nosotros, lo que para nosotros era necesario y sigue siendo necesario, que es la preparación ideológica, la organización de nuestro pueblo para defendernos de la agresión imperialista. Nosotros no podemos seguir estando escondidos ni por los rincones, pensando que en cualquier momento el imperialismo va a atacar. No, ellos van a atacar no solamente en el momento en que quieran hacerlo, sino que ellos quieren de una vez tomar todo gratuitamente. Escúchese bien esto, sin disparar un tiro. El nombramiento de John Conrad como agregado de negocios de la embajada norteamericana, él viene con un objetivo. Y el objetivo es desarmar a la revolución bolivariana, acabarla. Nosotros no podemos seguir bajándola a cervijo, bajándole la cabeza al imperialismo norteamericano. Lo lamento. Nuestro pueblo no puede ser traicionado nuevamente. Nosotros en este momento estamos diciéndole a todo nuestro pueblo, hay que luchar. Nosotros tenemos que preservar esta revolución. Nosotros no podemos entregarle a los gringos esta revolución así como que si nada estuviera pasando. Nosotros, con esa ley de amnistía, y debo decirlo, con esa ley de amnistía, nosotros le dijimos al mundo que teníamos presos políticos y eso no es verdad. Nos hablaron de paz. ¿De qué paz? ¿Cuántas guarimbas hubo aquí? ¿Cuántos muertos hubo aquí? Y tenemos en la Asamblea Nacional a uno de los partícipes e iniciadores. Pues recuerden aquello cuando llamaron a la rechera que originó más de 40 muertos. Y pareciera que nosotros somos los culpables de los muertos que nos ocasionaron. Nosotros somos culpables. ¿Cómo es eso? Y nosotros no podemos decir imperialismo porque allá el loco de mierda que está en la Casa Blanca se puede molestar. No, eso no puede pasar. Eso no puede seguir pasando, hermano. No puede seguir pasando. Yo me despido con suma preocupación porque sabemos que la CIA ya hizo su trabajo. Y lo va a seguir haciendo. Nos enviaron a un tipo que va a tratar de cambiarnos nuestros poderes públicos, pues. Los poderes del Estado. Y va a tratar de arrodillarnos. Y eso no puede seguir pasando. No puede seguir pasando. Nosotros tenemos un pueblo que en la calle está muy molesto haciéndose preguntas. Nosotros estamos en la obligación de defender a nuestra patria, defender la revolución que le costó la vida al comandante Hugo Chávez. Lo tuvieron que matar, ¿saben? Para hacer muchas de las cosas que se están haciendo ahora. Un abrazo a todos, me despido. Hasta el próximo martes, hasta el próximo domingo. Los quiero muchísimo.